La tierra mixteca está situada del sur de la República Mexicana. Abarca la mitad occidental de Oaxaca, aunque se extiende hacia Puebla y Guerrero. Existen datos muy escasos acerca del origen de los mixtecos. Los vestigos más antiguos acerca de la ocupación de la Mixteca Alta están fechados alrededor del 600 a.C. Entre esta fecha y el 700 a.C. ocurre una constante transformación tecnológica que inicia una civilización propiamente mixteca. Su apogeo fue durante el periodo clásico mesoamericano 200 después de Cristo hasta 900 después de Cristo. Él mismo estuvo de algún modo vinculado al de importantes centros urbanos como Teotihuacán y Monte Albán. A juzgar por los rastros arqueológicos, su decadencia se produjo debido a un proceso de balancización de la zona, o sea, de desintegración en culturas aisladas y enemistadas. Esto lo hizo vulnerables a la presión de parte del Imperio Azteca, primero y luego de los conquistadores españoles. La culminación de la cultura mixteca prehispánica tuvo lugar entre 950 y 1520 después de Cristo, durante el llamado posclásico, fase natividad. La producción agrícola dependería de la zona de la Mixteca en que se encontraban, ya que los ambientes eran bastante diferentes entre sí. Su base era la producción agrícola, especialmente con cultivos de maíz, frijol, calabaza y chile. En algunas zonas, el clima permitía cultivar especies menos comunes como el algodón y el cacao. Alimentación. Se dedicaban a la recolección de plantas, hongos y a la caza de animales, aunque también se servían del cultivo en sus sistemas agrícolas. Antes de la conquista, los mixtecos consumían, entre otros, los siguientes animales: ardillas, armadillos, cuatí, liebres, chapulín, guajolote, iguana, mapache, rana, paloma y venado. Las sustancias naturales con composición química se utilizan en la cultura mixteca son cal y sal. La cal se empleaba y se sigue usando para la preparación de maíz en un proceso llamado nixtamalización. Aunque la alimentación básica se constituía de frijol, maíz y calabaza, los frutos consumían aguacate, ciruela, guayaba, mamey, papaya y tejocote. Su comercio se basaba más que nada en su agricultura. Básicamente sus cosechas eran las que intercambiaban para así comercializar entre ellos mismos, aunque también sus artesanías eran parte de ello, ya que realizaban distintas formas de moldear el barro y creaban jarrones, platos, vasos, vajilla, utensilios. Estos fueron sus principales métodos para comercializar, y ya conforme iba pasando el tiempo iban realizando más y más descubrimientos con el cual también comercializaban. Uno de ellos puede ser la vestimenta y demás agricultura que se iba generando y iban descubriendo. Como la sociedad mixteca estaba dividida en diferentes territorios, cada uno de sus gobernantes tenían guías o personas que estaban al lado de ellos, que estos se clasificaban como sacerdotes, que eran como la mano derecha de ellos, los de la nobleza y militares, la gente libre, campesinos y artesanos, y por último los sirvientes y esclavos. Una de sus guerras o conquistas fue la colonización de la costa de Oaxaca. El movimiento masivo de los mixtecos hacia las poblaciones de la costa ocasionó un cambio en las relaciones de poder entre estas comunidades. Los pueblos zapotecanos como los chatinos quedaron bajo el dominio político de las élites mixtecas. Sus alianzas se formaban gracias a las conquistas o a los matrimonios arreglados. Algunos de estos reinos mixtecas más importantes fueron fundados en el siglo X bajo el gobierno de Ocho Venado Garra de Jaguar, un célebre cacique de la costa que inició un ávido proceso expansionista. Aportaciones de los mixtecas. Una de las mayores aportaciones de los mixtecas a sus sucesores mexicanos fue la creación de la festividad que con el paso de los años se volvería conocida como el Día de Muertos. La muerte no era el final para los mixtecas, sino el paso a un nuevo umbral de la existencia, siendo por eso que los mixtecas crearon un gran festival para honrar a los muertos y recordarle con sus objetos. Los códices de los mixtecas eran muy interesantes para la época,
mezclando pictogramas y escritura en un sistema propio que fue imitado por civilizaciones posteriores por su gran relevancia. En el tema de la medicina, los mixtecas utilizaban hierbas para grandes curaciones, estas muy unidas a las prácticas de brujería. Los mixtecas destacaron por el alto dominio de las técnicas de la orfebrería, esto es el trabajo con el oro o el cobre. Las principales técnicas utilizadas fueron la conocida como la cera perdida, el martillado en frío caliente, el proceso de la filigrana y la aleación con cobre. Entre las aportaciones a la agricultura de los mixtecas encontramos como complejos sistemas de riego, utensilios para trabajar en la tierra que inventaron los propios mixtecas, como la coa, esta siendo una herramienta de madera con el extremo tallado en punta que permitía introducir la semilla a los terrenos de siembra, y el conseguir controlar el maíz, lo cual fue vital para el futuro mesoamericano. La cultura mixteca también se destacó por el perfeccionamiento de varias técnicas de cultivo de vegetales y además también de diferentes frutos, ya que el suelo era muy pobre en